Y vamos a tratar de entender, de dimensionar el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos y de comprender por qué termina ganando, por qué termina volviendo a la Casa Blanca alguien que había sido, de alguna manera, podríamos decir, si utilizamos la frase de la muletilla del programa que él conducía, del reality show, que había sido despedido de la Casa Blanca en el año 2020, cuando la mayoría de los estadounidenses optó por Joe Biden y no le dio la posibilidad de la reelección. Bueno, hay algunos factores que me parece que son decisivos y que nos permiten entender esto. Quiero mostrarte primero el resultado de una encuesta muy prestigiosa que se hizo ayer en los Estados Unidos, una encuesta de boca de urna, donde le preguntaba a las personas que iban a votar, muy concretamente, cuál era el asunto que más le preocupaba, cuál era la mayor preocupación por la cual estaba yendo a votar. Y vos fijate que para quienes decían votar a Kamala Harris, la mayor preocupación era la democracia. Estamos hablando de que casi el 60% de las personas que votaban a Kamala Harris decían: mi preocupación es el estado de la democracia. Lo que quiere decir, obviamente, que su inquietud era que el regreso de Donald Trump fuera un peligro para la democracia estadounidense, que fue el eje central de la campaña demócrata. Plantear Trump es un peligro para la democracia, en base, obviamente, a muchos de los rasgos autoritarios que caracterizaron sobre todo el primer mandato de Trump y sobre todo a lo que fue la salida traumática del poder en 2020 sin reconocer el resultado y el triunfo de Biden. Ahora, ¿qué otras preocupaciones aparecían? Bueno, fíjate, la economía, 15% solamente. El aborto aparecía para un 20% de las personas, un tema central. La idea de que el aborto hoy está en peligro como un derecho de los Estados Unidos a partir de que la Corte Suprema dejó de establecer la obligatoriedad de que en todos los estados se tenga que reconocer el derecho al aborto y permitiendo que cada estado resuelva sus propias legislaciones, lo cual llevó a muchos estados a restringir al máximo las posibilidades de acceder al aborto, y muy poquitito inmigración y las cuestiones relativas a la política exterior. Fíjate lo que pasa entre las personas que dijeron votar a Trump. Para los votantes de Trump, la preocupación número uno era la economía. Decían estar yendo a votar porque les preocupaba el curso de la economía. Estamos hablando del 50% de los votantes de Donald Trump. El respecto de la democracia, muy poquito, 15% nada más manifestaba una preocupación al respecto. Respecto también del aborto, bueno, obviamente mucho menos que en el caso de los demócratas. Y sí algún tipo de inquietud, pero fíjate vos, marginal, no llegando al 5%, sobre la situación en el extranjero, la situación en el exterior del país. Es decir, pareciera que aquí los dos grandes temas eran democracia y economía, y podríamos poner en un segundo nivel inmigración y aborto, porque para los republicanos el 20% mencionaba la inmigración como un problema. Entonces, si para muchos, para los votantes demócratas la preocupación era la economía, para los votantes republicanos para los votantes demócratas la preocupación era la democracia, para los votantes republicanos la preocupación era la economía. Si ganó entonces Trump es porque evidentemente para la mayoría de los estadounidenses pesó más la inquietud por la economía que por cualquier otra cosa. Y quiero que tratemos de entender por qué hay tantos estadounidenses preocupados por la economía y por qué esos estadounidenses creen que Trump puede ser una respuesta. Y vamos a los datos. Datos primeros que nos van a mostrar algo contundente. Veamos primero el otro gráfico que íbamos a ver antes. Después venimos a este. Porque este pregunta exactamente lo mismo que el anterior, es decir, ¿cuál es el principal problema para ustedes? Le pregunta a los votantes, solo que a diferencia de lo que veíamos antes, que es la foto de hoy, la foto de los que fueron a sufragar ayer, acá te muestra la evolución de estas respuestas desde 2017, cuando asume la presidencia Donald Trump, hasta la actualidad. Y vos fijate lo que pasa con la línea azul, que son los problemas económicos. Es decir, la pregunta es a los encuestados, ¿cuál es la principal preocupación que vos tenés? Bueno, cuando Trump asume la presidencia, el 30% decía los problemas económicos. Es para mí el mayor problema que tiene Estados Unidos. Y vos fíjate cómo cae esto.
a lo largo del gobierno de Trump, como preocupación por lo menos. Cae de 30% al principio del gobierno de Trump a solamente 10% cuando Trump está llegando a la parte final. Después esto se empieza a disparar a partir de la pandemia. Y fíjate lo que pasa en la gestión Biden, 2021. ¿Qué pasa con los problemas económicos? Trepa hasta el punto de llegar a ser más del 40% el año pasado. Después cae un poco en línea con la recuperación de la economía que hubo el último año, pero termina ubicándose en 30%. Es decir, el mismo porcentaje de preocupación que había cuando Trump ganó las elecciones en el año 2016. Es decir, para la mayoría de la población estadounidense, si nos olvidamos de si votan a Trump o votan a Kamala Harris, para la mayoría de la población estadounidense la economía se volvió un problema grave. ¿Y qué otro problema? Bueno, con 28% de la inmigración. Cuando Trump asume la presidencia, la inmigración, que es esta línea rosa que ves acá, era un problema para menos del 5% de la población. Esto crece durante el gobierno de Donald Trump, pero se mantiene más o menos estable en torno al 20%. Cae sobre todo en la parte final del gobierno de Donald Trump. Fíjate que es esta línea que viene hacia abajo y llega a 2020 prácticamente en cero. Está bien, claro, en línea con la pandemia que hizo imposible la inflación. Y después este problema empieza a crecer, sobre todo muy fuertemente en el último año, convirtiéndose en una gran preocupación. Ahora, ¿por qué los estadounidenses están preocupados por la economía si la economía estadounidense creció en los últimos 4 años? Si nosotros vemos el promedio de crecimiento del PBI durante la gestión Biden, vas a tener, y lo vimos aquí la semana pasada, 3,1% de crecimiento tiene la economía, 3,1% anual de crecimiento. Hoy la inflación bajó, está en 2,4%. ¿Y entonces qué? ¿La gente está loca? No, la gente no está loca. Miremos lo que pasó con los datos reales respecto de la variable más importante que hay a nivel económico para las personas. ¿Qué es el poder de compra del salario? En definitiva, lo que te importa a vos de la economía es si a fin de mes podés hacer más cosas o menos cosas que antes. Si podés hacer las cosas que necesitas, si podés pagar los servicios y los bienes que requerís, vas a estar más o menos satisfecho. Si no podés o tenés que achicarte, seguramente vas a estar disconforme. Y lo que estás viendo acá es lo que pasó con el crecimiento del salario, que es la línea verde, y el crecimiento de los precios, es decir, de la inflación, que es la línea roja, desde 2017 hasta la actualidad. ¿Y qué es lo que ves? Que en toda la gestión Trump siempre los salarios estuvieron por encima de la inflación. Inflación, línea roja, fíjate cómo creció la inflación hasta 2020. Siempre por debajo de los salarios que se mantuvieron más o menos estables, siempre creciendo un poquitito más que la inflación. Esto es un aumento del salario real muy importante. A nivel histórico fue importante el crecimiento del salario real en los 4 años de Trump. ¿Qué pasó en los 4 años de Biden? Bueno, por primera vez se invierte el orden. La inflación crece, sobre todo 2021 y 2022, bastante por encima del salario real. Vos fijate que recién el año pasado, a finales del año pasado, estas líneas cambian y la inflación empieza a caer más bajo y los salarios empiezan a ganarle a la inflación. Y esto te lleva a una situación actual donde terminó la cosa prácticamente empatada en términos de que muchos, en el mejor de los casos, recuperaron el poder de compra que tenían hace 4 años. Pero se acuerdan que al cabo del gobierno de Donald Trump habían mejorado su poder de compra. Eso es lo que explica el resultado de las elecciones. Lo último que te quiero mostrar para entender qué es lo que tienen en la cabeza los estadounidenses para haber sufragado de la forma en la que lo hicieron, son las diferencias que hay también entre los distintos grupos sociales. Porque obviamente no todos tienen las mismas prioridades. Vamos a ver el último gráfico que nos muestra que votaron muy distintos según las prioridades de cada grupo. Por ejemplo, los hombres blancos, es decir, varones blancos masivamente por Trump, 60 a 40. Acá hay cuestiones de identificación seguramente que influyen, pero también cuestiones de que muchos varones blancos son trabajadores industriales que vieron cómo sus salarios estaban mejor durante Donald Trump que lo que están hoy. Y entonces por eso se manifiestan a favor de Trump. Fíjate que entre las mujeres blancas también ganó Trump, pero por muy poco, 52 a 47. O sea, entre los blancos claramente hay preponderancia por Trump. Ahora,
tenés una brecha enorme entre las mujeres y los varones. De 59 a 52, bueno, eso habla también de las diferencias y de por qué para las mujeres, por ejemplo, el tema aborto sí era muy importante y por eso muchas mujeres votaron a Kamala Harris. ¿Qué pasó entre justamente la población afroamericana y la población negra? Bueno, 20% de los hombres negros votaron por Donald Trump. Vos decís, es muy poco. A nivel histórico es un montón. Es un montón. Entre la población afroamericana, históricamente la tendencia es a que más del 95% vote por candidatos demócratas. Que haya 20% de varones negros votando por Donald Trump habla de que muchos sienten, insisto, que sus salarios estaban mejor con Donald Trump, independientemente de si les molesta o no algunas declaraciones de Trump o de sectores que apoyan a Trump que pueden tener discursos racistas o que puedan ser considerados racistas. Para muchos de estos jóvenes dicen, yo estaba mejor en esos 4 años, por eso vuelvo a votar esto. En cambio, entre las mujeres sí la proporción está más en la línea histórica del voto por los demócratas entre la población afroamericana. Insisto, acá el tema aborto, más allá de también cuestiones de identificación con la figura de Kamala Harris, son muy importantes. Y lo último, entre los latinos, vos fijate, entre los varones latinos, Donald Trump logró ganar la elección. Históricamente los latinos votan por el Partido Demócrata. Bueno, entre los varones, entre las mujeres, era al revés, terminó siendo al revés, ganó Kamala Harris, pero entre los varones hispanos ganó Donald Trump. Y la razón es la misma. Primero, que hay muchos hispanos que son ciudadanos estadounidenses que también ven con preocupación la inmigración, más allá de que puedan no gustarles los discursos xenófobos o los chistes de pésimo gusto, como decir que Puerto Rico es una isla llena de basura, como dijo un comediante en el discurso, en el acto de Trump. Ahora, para muchos de estos latinos, lo que recuerdan, insisto, es que la economía estaba mejor durante el gobierno de Donald Trump. Lo dijo un asesor histórico de Bill Clinton en la campaña en la cual Clinton le gana a George H.W. Bush en 1992. La economía siempre termina siendo la variable decisiva.